En este fragmento de la entrevista Un día muy británico, los integrantes de BTS participan en una conversación muy relajada mientras prueban algunas de las comidas y tradiciones más representativas del Reino Unido. Desde el inicio, el ambiente es muy divertido y cercano. El presentador les da la bienvenida diciendo que era justo reunir a la realeza del pop en el hogar de la realeza británica. Jimin responde que para ellos es un gran honor estar allí y Jungkook también agradece la invitación. Sin embargo, el presentador nota que falta un integrante y comienza a contar a los miembros. Al preguntar dónde está RM, Taehyung bromea diciendo que se tomó una siesta, haciendo creer por un momento que Namjoon estaba durmiendo. Inmediatamente, Jin aclara la situación y explica que en realidad RM se encontraba grabando otro programa para continuar con las promociones del grupo. El presentador entiende y responde que entonces estaba haciendo promoción en otro lugar, a lo que Jin confirma que sí. Después de esa divertida introducción, el presentador invita a todos a vivir una de las tradiciones más conocidas del Reino Unido, el famoso afternoon tea o té de la tarde. Los miembros agradecen mientras observan la mesa llena de té, sándwiches, scones y pasteles. Mientras preparan el té, Jungkook pregunta con curiosidad cómo debe servirse. El presentador le muestra que simplemente se vierte directamente en la taza y les explica que están tomando un tradicional English Breakfast Tea, uno de los tés negros más famosos de Inglaterra. Al ver los scones, Taehyung comenta inmediatamente que le encantan. Jimin intenta servirse el té preguntando si lo está haciendo correctamente, mientras J-Hope prueba un sorbo y reacciona diciendo que está bastante fuerte. En ese momento, Jin explica que en Corea al té negro se le llama Hongcha, compartiendo un pequeño dato cultural. Después, Yoongi pregunta si todos los británicos realmente toman té negro por las mañanas. El presentador responde que él personalmente prefiere beberlo con leche. Entonces, Jin hace un juego de palabras diciendo que a él le gusta el azúcar, mientras señala a Yoongi, provocando risas entre todos. El presentador, confundido, le pregunta si se refiere al azúcar, y Yoongi responde simplemente al estilo británico. Luego llega uno de los momentos más curiosos de la entrevista. El presentador les enseña cuál es, según la etiqueta británica, la forma correcta de revolver el té. Les explica que no debe hacerse en círculos, sino moviendo la cucharita suavemente de adelante hacia atrás para evitar hacer ruido. J-Hope repite varias veces las instrucciones intentando memorizar el movimiento, mientras Jimin comenta que seguramente esa debe ser la forma educada de hacerlo. Yoongi simplemente resume diciendo, estilo británico. Después todos levantan sus tazas para brindar. Taehyung sonríe diciendo, ¡salud, amigo! Y el presentador responde de la misma manera. Al probar el té, Jungkook dice que está delicioso y pregunta a J-Hope si le agregó azúcar. Hobi responde que no, y Jungkook asegura que sabe todavía mejor cuando se le añade azúcar. Más tarde comienzan a probar los famosos scones. El presentador recuerda que Taehyung había dicho que quería uno, mientras Jungkook comenta que realmente están muy ricos. Jin menciona que precisamente los scones son una de las comidas más famosas del Reino Unido. Jungkook pregunta qué son exactamente los ingredientes que acompañan al pan, y el presentador les explica que deben abrir el scone por la mitad y poner primero una generosa capa de clotted cream, una crema espesa tradicional inglesa, y después mermelada. Mientras observan la preparación, Jin comenta sorprendido que los británicos realmente ponen bastante crema.
J-Hope dice entre risas que ellos también deberían hacerlo igual. Todavía con dudas, Jin vuelve a preguntar si aquello es mantequilla o crema. El presentador le responde que es crema, aunque Jungkook comenta que el aroma le recuerda mucho a la mantequilla. Jungi simplemente confirma que efectivamente es crema. Después todos vuelven a brindar. Jungkook incluso llama a J-Hope para que choque su taza con él, mientras el presentador también brinda con Hobi. Jimin, por su parte, llama al presentador por su nombre, Jordan, diciendo ¡Salud, Jordan! Tras probar el scone, Jungkook sonríe ampliamente y afirma que ese tipo de comida encaja completamente con sus gustos personales. El presentador los invita entonces a probar los sándwiches y comenta que seguramente tienen mucha hambre porque acaban de bajar del avión. Jimin confirma que efectivamente habían llegado hacía muy poco al Reino Unido. Cuando el presentador les pregunta si era la primera vez que vivían la experiencia del tradicional té de la tarde, tanto J-Hope como Jungkook responden que sí. El entrevistador espera que no sea la última vez, provocando la risa de Hobi. Más adelante les pregunta qué era lo que más habían extrañado del Reino Unido después de 7 años sin visitarlo. J-Hope responde inmediatamente que lo que más extrañaban eran las Army británicas, demostrando el cariño que sienten por sus fans. Jungkook, por otro lado, responde rápidamente que había extrañado el famoso restaurante Duck and Waffle, un lugar muy conocido de Londres. Cuando les preguntan qué fue lo que más les sorprendió durante su primera visita al Reino Unido, Taehyung responde que el enorme tamaño de la National Gallery. El presentador se sorprende y le pregunta si realmente la visitaron, a lo que Jungkook responde que sí, hace aproximadamente 8 años. El entrevistador comenta que esa respuesta demuestra que tienen intereses muy culturales. Después les pregunta cuál es su comida favorita del Reino Unido. J-Hope responde emocionado que el té, mientras Jin añade de que había escuchado que los scones y el English breakfast tea eran muy famosos. Hobi también menciona los tradicionales fish and chips. Entonces Taehyung aprovecha para pedir recomendaciones de comida británica. El presentador les recomienda el clásico fish and chips y también el sausage and mash, explicándoles que consiste en salchichas acompañadas de puré de papas. Tai intenta repetir el nombre en inglés diciendo smashed potatoes, equivocándose un poco en la pronunciación, lo que hace que el momento resulte muy tierno y divertido. Después el presentador les habla de otro plato tradicional llamado corned beef hash, explicando que su madre solía preparárselo cuando era niño. Taehyung comenta que había escuchado hablar de ese plato. El entrevistador incluso los invita simbólicamente a visitar la casa de su madre, Wendy, asegurando que ella cocinaría ese plato para todos. Jimin responde enseguida preguntando si simplemente podían ir. J-Hope se emociona diciendo que deberían ir todos a la casa de Jordan, mientras Jin saluda cariñosamente diciendo «Hola Wendy». Y Taehyung incluso bromea saludándola como si fuera su propia mamá. Como sorpresa final relacionada con la comida británica, el presentador les muestra el famoso Colin the Caterpillar Cake, un pastel de chocolate con forma de oruga que es muy popular en el Reino Unido. Todos reaccionan emocionados al verlo. Jungkook observa el pastel con mucha curiosidad, preguntando qué era exactamente, mientras Jungi deduce que es un pastel de chocolate. El presentador explica que ese pastel forma parte de la cultura británica y Jungkook comenta que se ve realmente delicioso. Taehyung pregunta si normalmente se utiliza como pastel de cumpleaños y el entrevistador responde que sí.
En ese momento, J-Hope comienza a cantar de forma divertida, "Go, Shorty, it's your birthday", haciendo reír a todos. Luego el presentador pregunta quién quiere quedarse con la cara de la oruga, ya que es la parte más especial del pastel. Jin señala inmediatamente a Jungkook, mientras Taeyong también anima diciendo, "Jaka, vamos". Yoongi incluso comenta entre risas que la cara del pastel se parece a Jungkook. Jungkook observa la figura y comienza a hacer preguntas muy inocentes y divertidas. Primero se pregunta si parece un conejo, luego un extraterrestre y finalmente concluye que efectivamente es una oruga. Cuando todos prueban el pastel, Jungkook comenta que sabe muchísimo a chocolate, mientras J-Hope dice que está muy dulce. El presentador les pregunta qué les parece y Yoongi responde sinceramente que le resulta demasiado dulce. Jin añade que el sabor es prácticamente chocolate puro, y Yoongi incluso comenta que es de esos dulces que pueden provocar un pequeño dolor de cabeza por el exceso de azúcar. Finalmente, Jimin cierra ese momento diciendo simplemente que a él sí le gusta, demostrando que disfrutó el pastel a pesar de lo dulce que era.